¿sí? Bueno, decía que el mes de septiembre es el mes de los docentes, tenemos el Día del Secretario, el Día del Maestro, el Día del Profesor, y realmente aprovechar esta fecha para poder reflexionar sobre lo que es educación y sobre los desafíos que tiene la educación en la actualidad, es el mes apropiado. Así que, bueno, para poder comenzar, vamos a, le voy a pedir a Gustavo que ponga el power, que en principio, bueno, la primera diapositiva tiene solamente el título de lo que se va a tratar esta charla. Y para comenzar, eh, decidí poner una definición de lo que es educación y encontré esta que dice formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Leyendo algunas definiciones de educación, también decía que la educación afecta a las personas. De alguna manera la educación impacta, la educación forma. Y como solemos decir muchas veces, sobre todo los docentes, la educación comienza en casa. Una educación informal que comienza a partir de que estas personas entran en una familia, nacen y comienzan a tener este desarrollo de capacidad intelectual, moral y afectiva que decíamos, y en el contexto donde se encuentran, encuentran este desarrollo, por lo tanto, todo lo que incorporan tiene mucho que ver con las normas de convivencia de ese sector al que pertenecen. Posteriormente aparece la sistematización y aparece la escuela, la institución escuela. La institución escuela tiene un contrato social, un mandato social, una responsabilidad respecto de esta educación que está en un contexto, por el cual tiene que movilizar recursos y que una de las personas que están en una familia y la escuela se encarga de tomar a estas personas como alumnos, transitar durante toda la escolaridad, las personas transitan la escolaridad y son devueltas a esta sociedad para poder desarrollarse, para poder intervenir, para poder transformarla, para poder incluirse en el mundo del trabajo. La propuesta entonces, a partir de la cual tenemos los grandes desafíos de la educación, es formar ciudadanos creativos, participativos, que valoren la diversidad y que se animen a ser transformadores de la realidad. Sabemos que si la escuela tiene un mandato de transformar a estas personas que entran en estos ciudadanos que dice la propuesta, lo hace en función del mundo en el que vivimos. Decimos siempre que vivimos en un mundo cambiante, en un mundo en que tenemos nuevos descubrimientos, todo al alcance de la mano, un mundo globalizado, un mundo que es como que avanza a pasos agigantados y allí se encuentran nuestros niños, allí nos encontramos nosotros y propuesta de hacer que estos ciudadanos tengan la posibilidad de alcanzar todos estos cambios, tengan la posibilidad de desarrollarse y de sumergirse en este mundo que en el futuro los requiere y poder hacerlo con las competencias necesarias para poder desarrollarse, es la gran propuesta o la gran meta que tiene la educación.
Y a partir de esto yo pensaba que con qué pocas palabras escribimos, en 3 renglones está escrito, lo expresamos en una forma fácil, pero ejecutarlo trae aparejado una serie de desafíos, que es lo que queremos por ahí tener en cuenta esta noche y poder reflexionar acerca de cada uno de ellos. Formar ciudadanos creativos, formar ciudadanos que piensen, formar ciudadanos que intervengan, que se manifiesten, que tengan la posibilidad de ser transformadores. Es todo un desafío cuando hablamos de un aula, cuando hablamos de un docente enseñando, cuando hablamos de alumnos aprendiendo. Y ahí comienza nuestro gran desafío. ¿Cómo hacemos que nuestros niños sean pensantes? ¿Cómo hacemos que nuestros niños tengan oportunidades de debatir, de intervenir, de hablar y de ser escuchados dentro de un aula, dentro de un contexto? Y pasamos a la siguiente diapositiva, leyendo también en nuestro diseño curricular. Rescaté 3 puntos que son cruciales en esto de desarrollar en nuestros niños capacidades que les permitan apropiarse no solo de los contenidos, sino apropiarse de un modo de trabajo, apropiarse de un modo de aprender, de un modo de conocer. Nuestro diseño curricular, que ha cambiado recientemente, no solo el de primaria, sino también el de inicial y también en el de secundaria, encontramos que es importante poder trabajar lo que es el modo de conocer, enseñarle a nuestros alumnos cómo se aprende, más allá de los contenidos, que también son importantes, los contenidos académicos, los contenidos de área. Y para esto, el gran desafío es hacer emerger el deseo de aprender, crear situaciones que hagan emerger este deseo dentro del aula y poner al alumno en situación de actuar y no simplemente de recibir. Si nosotros nos remitimos a nuestra experiencia escolar, seguramente recordamos estar sentados, recibiendo la clase, escribiendo, y si tuviéramos la oportunidad de pensar en alguna clase que nos haya marcado, que nos haya atravesado, que al pensar en la escuela y pensar en una experiencia agradable de la escuela, pensemos en ese momento. Seguramente esa actividad o esa clase tuvo que ver con una situación de acción. De hecho, en mi experiencia, recuerdo una clase en particular de 5º año donde en ciencias naturales hicimos un experimento. No era muy habitual en nuestra época, no era muy habitual tener clases que fueran muy prácticas. De hecho, el día de hoy el área preferida es ciencias naturales y me he desempeñado como maestra en el área porque realmente creo que en aquel momento esa situación hizo que gustara de ese tipo de trabajo y después replicara en el aula lo que me gustó en realidad. Entonces, poner al alumno en situación de actuar, en situación de hacer dentro del aula, es un desafío que nos toca hoy, porque, como decía, estamos atravesados por la educación, atravesados por lo que nos pasó como con experiencia escolar, y solemos replicar lo que hemos recibido. Y hacer emerger el deseo de aprender no es una tarea fácil. Recuerdo en una de mis clases, hace tiempo, en un 1er año, hacer emerger el deseo de aprender consistió en trabajar un proyecto que derivó de un libro que habíamos leído con una compañera,
se llamaba ABP, Aprendizaje Basado en Problemas. Hoy todos los docentes conocemos el ABP, pero en aquel momento no teníamos mucha idea y teníamos que buscar un problema que fuera significativo para nuestros alumnos, que fuera conocido, que fuera tangible, que fuera cercano, para que ellos pudieran tener esta necesidad de aprender y hacer el recorrido del aprendizaje apropiándose de ese trabajo, sintiendo que el trabajo era de ellos y no era una propuesta escolar más. Buscamos un problema que tuviera las características necesarias y la escuela tenía un alero interno en un patio que estaba lleno de palomas. Entonces mi compañera dijo, el problema son las palomas. Ahora, ¿cómo hacíamos emerger este deseo de aprender de nuestros alumnos, este deseo de conocer acerca de las palomas, y en ese conocer, en ese preguntarse, en ese analizar, en ese tratar de descubrir, que pudiera emerger este deseo de aprender? La idea fue repartirles hojas para llevarlos a dibujar en el patio. Y cuando salimos a dibujar en el patio, debían sentarse en el piso y ellos estaban felices porque iban a dibujar en el patio, y cuando buscaron el lugar para sentarse, no pudieron encontrar uno que estuviera limpio, porque había un problema. El problema eran las palomas que habían ensuciado todo el patio. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ver de qué forma íbamos a trabajar y qué teníamos que saber, qué teníamos que aprender sobre las palomas para poder sacarlas de aquel lugar. Y lo importante fue todo el recorrido que los alumnos hicieron preguntándose, descubriendo, consultando con especialistas, trabajando sobre lo que se les ocurría pensar y aprender de las palomas. Y les puedo decir que no sacamos las palomas de la escuela, pero los chicos pudieron aprender cosas valiosas. Y esto es lo que tiene de importante ahí apropiarse de lo que estamos haciendo. Ellos se apropiaron de ese proyecto, le dieron forma con la ayuda, obviamente, y la intervención propicia de cada una de nosotras, que éramos sus docentes, pero pudieron darle forma a esta necesidad de aprender. Y en ese recorrido obviamente incorporaron los contenidos que tenían que trabajar, pero ellos sabían que cuando tenían alguna necesidad de descubrir, podían ir a los libros, podían consultar a las personas, podían trabajar a través de distintos dispositivos, y hoy por hoy también podemos incorporar a este tipo de trabajo todo lo que es tecnología. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, dejando este desafío que es el de hacer emerger la necesidad de aprender. Y tenemos otras cuestiones a las que me gustaría, de las que me gustaría hablar, para pensarlas en forma de desafíos que presenta esta primera propuesta que teníamos de trabajo, de formar alumnos pensantes, de formar alumnos colaborativos, alumnos que se acostumbren a trabajar con el otro y a tener esta oportunidad de aprender de los otros. Brindar igualdad de oportunidades es también una de las líneas que nos hace sentir desafiados a la hora de estar frente a nuestros alumnos. Todos nuestros alumnos son diferentes, porque además todos somos diferentes. Y brindar igualdad de oportunidades es una de nuestras principales metas cuando trabajamos con nuestros alumnos y necesitamos formar a este alumno pensante, formar a este alumno capaz de transformar el mundo en el que vive. En una oportunidad una docente me dijo que no iba a dar tareas diferentes
porque ella necesitaba que su grupo sintiera que todos eran iguales, que sintiera que tenían igualdad de oportunidades. Y brindarles a todos lo mismo, justamente, es lo contrario a brindar igualdad de oportunidades. Cuando uno quiere brindar igualdad de oportunidades, tiene que conocer a sus alumnos, tiene que saber que sus alumnos son todos diferentes y que dentro del aula tenemos esta cuestión de la diversidad, de la interculturalidad, que cada uno tiene su formación, viene de distintos contextos, de distintas familias que tienen distinta creencia religiosa, tal vez, que tienen distintas maneras de abordar distintas situaciones. Por lo tanto, y lejos de tomar y reconocer a la diversidad para borrarla de los salones de clases, de los grupos de alumnos, necesitamos conocer esa diversidad, necesitamos conocer las diferencias que tienen nuestros alumnos para poder trabajar a partir de ahí y mostrar que en cada una de esas diferencias también hay aportes valiosos para lo que cada uno tiene que aprender. Y anoté una frase que es de Emilia Ferreiro y dice, transformar la diversidad conocida y reconocida en una ventaja pedagógica. A veces tenemos a los alumnos con distintas vivencias dentro del salón y la experiencia de uno puede ser valiosa para el conocimiento del otro. Y teníamos también en una escuela un alumno que venía de un contexto rural y que era un alumno alegre y que conocía mucho acerca de los trabajos del campo. Él podía decirnos sobre máquinas rurales, sobre el trabajo que desempeñaban cada una de las personas que manejaba estas máquinas, nos hablaba de las marcas de cada una de las máquinas, y era un experto, de alguna manera, en todo lo que tenía que ver con lo rural. Pero su maestra un día en la clase le dio una hoja con unas figuras y le dijo, estaban tratando de aprender a escribir, y le dijo, vamos a colocar los nombres de los electrodomésticos. Y este alumno, que al llegar al aula se sentía cohibido porque tal vez lo que se le brindaba en el aula no era para él tan significativo como estar en el campo, tardó en escribir, en hacer el trabajo que la maestra le había pedido. Entonces, cuando se vio un poco apurado porque se terminaba el tiempo, escribió vaca, caballo y perro. En una escritura silábica, faltaban letras, pero cuando él decía acá dice perro, uno podía leer que decía perro. Y la maestra se desesperó porque venía poniendo su atención sobre este alumno que no podía acceder, y estuvimos pensando y estuvimos reflexionando sobre aquella tarea. Y descubrimos que este alumno en su casa solo tenía una heladera, entonces jamás había oído hablar de electrodomésticos. Y por otro lado, la palabra domésticos le sonaba de el jardincito donde había aprendido los animales domésticos. Y tenía una lógica lo que él había escrito. Pero esto nos llevó a pensar que tal vez considerar aquel contexto, considerar lo que él sabía, era importante para poder llevarlo a esta necesidad de escribir otra cosa, escribir lo que le era significativo, lo que para él era importante. Entonces, pararlo frente a sus compañeros y que él pudiera ser en aquel momento el que transmite
el conocimiento fue importante y le dio el poder de decir, pertenezco a este grupo, aporto a este grupo y soy parte. Porque como dice una frase que he utilizado mucho, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso todos estamos siempre aprendiendo. Y todo esto, hay una palabrita en la diapositiva debajo que dice inclusión. Cuando hablamos de inclusión, estamos aplicando todo esto de lo que venimos hablando. Considerar la diversidad, considerar la interculturalidad, considerar que cada uno es diferente, pero no por eso tiene que estar fuera, que cada uno tiene sus creencias, que cada uno tiene sus opiniones y estamos para escucharlos, estamos para aprender de lo que los demás opinan y estamos también haciendo un ejercicio democrático dentro del aula donde lo que cada uno es, lo que cada uno hace, lo que cada uno piensa es sumamente valioso y siempre aporta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y llegamos al último y gran desafío que quería hablar con ustedes en esta noche, que es el tiempo que vivimos hoy, precisamente en este año 2020, que nos sorprendió a 15 días de haber comenzado la escuela primaria e inicial, a una semana de haber comenzado la escuela secundaria, y nos colocó en una situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y el desafío del principio fue pensar en cómo lograr la continuidad pedagógica. Y pienso en este desafío, en el aislamiento, en lograr esta continuidad pedagógica, pensando en los desafíos anteriores. Hablamos de dar lugar a los alumnos, en desarrollar en ellos la necesidad de aprender, en considerar la diversidad, en el trabajo colaborativo, en el trabajo con el otro, en tener estos momentos en los que interactuamos y discutimos y tenemos la posibilidad de debatir, por eso necesitamos que ensayen esto de ser una persona influyente, que piense, que discuta en el buen sentido y que transforme la realidad, y de repente nos encontramos todos aislados, cada uno desde su casa tratando de conectarse de algún modo para poder continuar con esta tarea pedagógica. Y aparecieron, bueno, las aulas virtuales, pensando en los recursos de cada uno, los recursos tanto de los docentes como de los alumnos y de sus familias, este trabajo colaborativo que no se podía lograr a través de una pantalla, y nos llevó también a una situación compleja en cuanto a lo que es el aspecto emocional. Los alumnos, las familias, se sintieron tan tensionados de alguna manera por todo lo que se venía sumado a la enfermedad que ahí estaba, que fue necesario también comenzar a sostener los vínculos, teniendo una atención especial sobre el aspecto emocional de los alumnos y también logrando una contención familiar que hiciera que se descomprima. Y como un tercer desafío, que está en la siguiente diapositiva, nos llegó el momento de valorar el trabajo de nuestros alumnos, valorar lo que había todo el tiempo transcurrido teniendo continuidad pedagógica en la virtualidad. Entonces, necesitamos corrernos de esta valoración que siempre hacemos en forma cuantitativa, poniendo un numerito que indica
cuánto logró el alumno y tuvimos que hacer un análisis más profundo pensando en lo que se le había brindado, en lo que habían podido lograr y en lo que habían podido devolver. Así que, bueno, este es el último desafío y hay para profundizar mucho más en otros desafíos que también existen, pero me pareció importante tocar estos y, como les decía, los primeros, por ahí atravesados de una forma sorpresiva por este último que es el de estar en el aislamiento, estar cada uno en su casa aprendiendo, profundizando sobre lo que se había aprendido en tiempos anteriores y pensando en un futuro en el que podremos evaluar en la presencialidad todo lo que en esta normalidad hemos tratado de lograr. Bueno, y llegamos hasta acá y ahora no sé si habrá alguna pregunta. Bueno, tuve que salir, así que tengo el chat vacío. No sé, Gustavo, si tenés alguna pregunta. Si no, le podemos dar el espacio a quienes tenemos en presencial Sí, para que quieran le hacer. vamos a pedir directamente que los amigos que nos acompañan directamente puedan habilitar sus correspondientes micrófonos para interactuar en directa con la profesora Adriana. Si me permitís, Silvia, digo, Sí, Adriana, usted mencionó Sí. algo fundamental, que es, seguramente uno se puede acordar de alguna experiencia concreta, de alguna clase particular en donde el alumno no fue solamente un actor pasivo, sentadito en su pupitre, sino que le dieron la posibilidad de ser actor, estar en primera persona, tener otra participación en alguna actividad especial que haya desarrollado el docente, que es lo que seguramente cada uno de nosotros recordamos experiencias de nuestra escuela que han sido distintas, que nos acordamos de aquella clase, de aquel profesor que hizo algo diferente. Entiendo que si hoy, en modalidad presencial, cuando uno lo tiene ahí face to face a los alumnos, no siempre uno puede lograr, los docentes no necesariamente pueden lograr todos los días sacudir al chico, sacudir la mente del chico. Me imagino que en esta particular situación donde estamos a través de la pantalla, debe ser bastante más complicado para el docente movilizarlo, generando algún elemento disparador o alguna acción disparadora para que el chico deje de estar frisado, que seguramente está con el pijama debajo de alguna remera, pensando a ver en qué momento vuelve a la cama. Digo, evidentemente los docentes se han visto sorprendidos, como todos, como toda la comunidad, con esta necesidad de cómo genero ahora, qué hago para que el chico me preste atención más allá de que se conecte a la sesión virtual. Sí, en principio siempre resalto el trabajo que han hecho los docentes en el contexto, porque a veces les digo a mis directoras, yo pensé que alguna vez esto iba a ser una realidad, esto de dar clases virtuales. Lo que no pensé es que me iba a tocar a mí y antes de jubilarme. Lo veía en un futuro muy lejano. Pero bueno, en el momento en que esto nos sucedió, en el momento en que esto nos abarcó, nos atravesó a todos, y siempre resalto el trabajo que hicieron cada uno de los docentes, cada uno de los equipos directivos, tomando los recursos que tenían a la mano y empezando a poner en marcha algo que era, como bien decía Gustavo, sumamente complejo, sumamente difícil y desafiante, porque había que lograr en los alumnos esta necesidad
de seguir conectados, de seguir profundizando aquellos contenidos que ya habían trabajado, pero que como no se podía enseñar, para enseñar es necesario, como decía hoy, trabajar con el otro, es necesario la intervención oportuna del docente, es necesario poder tener explicaciones oportunas. Así que lo que se decidió en un principio fue profundizar lo que los alumnos ya sabían y hacer una selección de aquellos contenidos que se iban a poder enseñar en la virtualidad. Lograr la atención de los adolescentes obviamente siempre es más difícil que la de los más chiquitos. De todos modos, los docentes siempre encuentran una forma creativa para poder lograrlo. Siempre hay un montón de pruebas, siempre, una vez en una escuela me decían, tenemos este problema, y la verdad es que no tenemos problemas, tenemos desafíos. Cada cuestión, cada situación nueva nos desafía a poder encontrar la forma de llegar. Y los docentes nos hemos sentido desafiados, me incluyo. Y hemos podido ver durante todo este tiempo las situaciones más creativas que ustedes se puedan imaginar, desde proponer una merienda con algunas, alguna necesidad de trabajo previo para que esa merienda virtual saliera bien, y ese trabajo estaba encomendado a los alumnos, desde profesores que se disfrazaron y armaron una canción para poder levantar el ánimo de los que este año son egresados de secundaria y no pueden tener el contacto con sus compañeros, y todo esto trastoca todo lo que es emocional, todo lo que es lo que tiene que ver con las emociones, y lograr desde ese lugar incentivarlos a conectarse en las clases, incentivarlos a poder seguir trabajando. No digo que es fácil, digo que es desafiante, y que los docentes afortunadamente han tomado estos desafíos y se están desempeñando de un modo increíble. Permíteme transmitirte una pregunta que nos hace Esteban Babino del Rotary Club Nuevo Delta, en el cual nos pregunta, o te pregunta, plantea el interrogante si realmente los docentes hoy están capacitados para los chicos del milenio, más allá de lo coyuntural de la pandemia, y hace especial hincapié en la educación pública, y entiendo, y bueno, te pediría si vos consideras que hay diferencias, digamos, de cómo ves al profesor hoy planteado, qué herramientas ves que tiene el docente versus a este alumno millennial, y si hay además alguna diferencia entre esa educación pública y privada. Yo creo que, como decía al principio, el mundo avanza a pasos agigantados, y la escuela ha sufrido sus transformaciones. Y respecto de esto, la oportunidad de poder, no sé si capacitarse, perfeccionarse cada uno de los docentes, existe, la oferta está. Y aquellos que realmente tienen vocación se acercan a estas propuestas de perfeccionamiento, de capacitación. Las herramientas y los recursos a veces no son las que queremos, no son las que necesitamos, pero de alguna manera los docentes toman esto como desafío, como decía hoy, y pueden lograr hacer cosas increíbles. Tenemos dentro de unos días la oportunidad de presentar proyectos que se han desarrollado en tiempos de pandemia, y nos hizo por ahí hacer un recorrido por todas las escuelas, a ver qué se les había ocurrido respecto de
este trabajo, y no solo las escuelas privadas, sino las escuelas de gestión estatal están generando, y vuelvo a repetir, por ahí no se da en todos los sectores, pero han generado actividades, proyectos, trabajos que son realmente increíbles. Y uno ve el entusiasmo con que los alumnos se conectan porque esa actividad realmente les interesa, porque esa propuesta es importante para ellos. No sé si todos, digo, aquel que tiene vocación y que quiere, pretende innovar sus clases, tiene oportunidades de perfeccionamiento, tiene oportunidades de aprender y tiene oportunidades de probar lo que aprende en las aulas, porque todos están abiertos a tener propuestas innovadoras dentro de sus instituciones. No sé si contesta la pregunta del todo, pero bueno. Ahí obviamente hay una parte de, entiendo y le pido a Esteban si considera oportuno que directamente habilite su micrófono y nos profundice en su interrogante, pero digo, a título personal, si me permites, Adriana, digo, hay un componente que puede ser la formación en todo lo que sea técnico, pero entiendo que la formación básica del docente hay algo que es tratar de entusiasmar a los chicos independientemente de las herramientas tecnológicas o de los avances, y eso forma parte, entiendo, del ADN del docente, de ver cómo hago para motivar y que los chicos se entusiasmen por lo que yo les estoy enseñando. Y una pregunta, digo, seguramente cuando un docente está adelante de una clase donde hay algún alumno que tiene esa chispita que hace que le genere una esperanza adicional al docente, seguramente va a ser un fuerte elemento motivador para ese docente donde ve que alguien le presta atención. ¿Cómo es? La pregunta es concreta, ¿es el huevo? ¿Cuál es el huevo o la gallina? ¿Es el docente el que tiene que tirar, hacer que se empiecen a encender los chicos? ¿O es el docente el cual puede desarrollar esas tareas adicionales cuando ve que alguien empieza a responder? Vuelvo con lo que decía hoy, hacer de la diferencia una ventaja pedagógica. Cuando tenemos alumnos que tienen esta capacidad de ir un paso adelante en algún aspecto, porque nuestros alumnos son diferentes y cada uno se desarrolla y adquiere los conocimientos desde distintos aspectos. Si tenemos alguno, a veces nos pasa que como docentes investigamos de qué forma trabajamos lo que es la tecnología, que por ahí escuché que tenía algo de esto, la pregunta, y como docentes y como personas que somos de otra época, no tenemos todo el conocimiento que tienen los chicos. De hecho, he logrado acceder a un aula virtual, a tener unas reuniones por Zoom con mis docentes, con mis directoras, digo mis, las considero mías, pero para poder entrar en una clase de Zoom necesité la ayuda de algunos de mis hijos que estaban cerca porque tienen otra formación, porque ellos han nacido en otra época y no tienen miedo de tocar y no tienen miedo de investigar, y obviamente en ese sentido están un paso adelante. Nosotros tenemos que trabajar desde nuestro lugar los contenidos y hacer que esto de la tecnología, logramos que nuestros alumnos que están un paso más adelante aporten en algún momento para que lo que estamos enseñando sea más productivo, bienvenido sea. A veces estar en un aula donde los alumnos se apropian de lo que están aprendiendo implica que los docentes también aprendamos,
porque no sabemos todo. Y cuando los alumnos comienzan a apropiarse, hacen un recorrido que nos lleva por lugares que no nos imaginábamos. Entonces, si logramos aprender incluso de los contenidos y de lo que ellos investigan, también logramos aprender de esto que es la tecnología, y a veces hasta podemos dejar en sus manos el hecho de, no sé, trabajamos sobre algo que tiene que ver con el ambiente y necesitamos hacer un video, y para nosotros hay cosas que cuestan muchísimo, para ellos son unos minutos. Entonces, qué bueno que ellos puedan poner esta parte de lo que ellos saben, ¿sí? Y esta diferencia que tienen con nosotros, porque es generacional, y que puedan hacer su aporte a lo que es lo que están aprendiendo. Adriana, te hago una consulta. Sí. Se escucha mucho por los medios que hay muchos chiquitos que no han podido, por distintos motivos, seguir una continuidad pedagógica. Vos viendo en nuestro partido de San Nicolás, tanto con la educación pública como la educación privada, ¿pensás que hemos perdido a muchos chiquitos o no? Eh, La verdad es que no conozco No muy sé si bien hay. la realidad de San Nicolás, porque, bueno, ustedes saben que vivo a 150 kilómetros de San Nicolás. Sí conozco la realidad de las escuelas privadas, porque es lo que superviso. Eh, con respecto a las escuelas privadas, no se ha perdido la conexión, la conectividad con ninguno de los alumnos. Eh, Casualmente estuvimos entregando un relevamiento hace 2 días, y sí estuvo en algún momento, con algunos alumnos específicamente, la preocupación por ahí esta conexión lábil, por decirlo de algún modo. Pero en general se hizo un trabajo muy fuerte con lo que es el seguimiento de las trayectorias escolares, el seguimiento de cada uno de los alumnos, y en los casos en que los alumnos no podían conectarse porque no tenían los dispositivos, o porque en la familia hay un solo dispositivo y son muchos hermanitos, y por más que lo tengan, esto de cuando está conectado uno, el otro no puede, a veces son los mismos horarios. En este sentido, hubo un seguimiento muy específico de los docentes, de los equipos directivos, de tal forma que ninguno quedara sin la propuesta. Cuando la propuesta no podía ser una conexión virtual, seguro que fue una conexión a través de cuadernillos y el ida y vuelta, y el trabajo con los equipos orientadores escolares que estuvieron detrás de cada una de estas situaciones. Hubo también un dispositivo nuevo creado para esto, que fue a partir del área de psicología, que estuvieron atentos a todas estas cuestiones o estos casos específicos donde los alumnos no podían conectarse, y entonces se logró una intervención. No conozco la realidad de lo que es estatal, pero sí sé que los dispositivos estuvieron, y que por lo menos en gestión privada funcionó. Gracias, Adri. Acá tenemos una rotaria de Rotary Catedral al Sur, que ellos se reúnen en el Café Tortoni, mirá qué lugar. Y nos pregunta si podríamos darle tu contacto, a lo mejor, aunque sea tu correo electrónico, para no... Sí, no hay problema. no hay Correo electrónico, teléfono, no hay problema. Perfecto. No sé, bueno, si alguien A- más tiene alguna otra... Adriana, sí, perdón, estoy medio preguntón. Sí. ¿Hay lineamientos ya definidos, Adriana, desde desde el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia,
o la Secretaría, perdón, no sé si Ministerio, eh, para definir, digamos, cómo se solapa esto con el próximo año escolar, en donde uno cree que probablemente sea poco posible que se recuperen las clases presenciales en este año, pero obviamente todos apostamos a que en el año 2021 sí ya se pueda volver al aula. Ujú. Eh, Respecto a lo que es la presencialidad, hemos tenido distintos intentos, distintas fechas probables de regreso y que no se ha podido realizar. En este sentido, todo lo que vamos haciendo es a través de comunicaciones que son el día a día. No tenemos algo previsto a futuro. Sí se habló de, que es lo que decía hoy, en principio trabajábamos una profundización de aquellos contenidos que los alumnos ya tenían porque no podían tener al maestro enseñándole. Y que obviamente hay contenidos que sí necesitan específicamente tener al docente, necesitan la presencialidad, necesitan el aula. Entonces esos contenidos quedaron para el futuro. Y lo que sí se piensa es hacer una reestructuración de los contenidos pensando en la continuidad pedagógica y en una promoción asistida, en trabajar con los alumnos, que ustedes saben que ya salió por los medios que ninguno de los alumnos va a repetir el año, pero es todo lo que tenemos hasta el día de hoy. No tenemos información oficial, digamos. Todo lo que tenemos es lo que escuchamos y lo que ustedes escuchan también. Oficialmente sabemos que cuando el aislamiento deje de estar, volveremos a las aulas y veremos cuál es el lineamiento en el momento. Uh-huh. Y última pregunta, prometo, Silvia, de mi parte. Obviamente, eh, esta situación concreta alteró no solamente las actividades educativas, todo, por todos lados ha tenido impacto cross, no descubro nada. A nivel educativo, ¿dónde evalúan que pega más fuerte? Porque uno, sin ser docente, uno dice, bueno, los chicos que están a mitad de su desarrollo escolar, hablemos de la escuela secundaria, este, eh, uno dice, los chicos que están de segundo a quinto año probablemente le impacta diferente, no digo menos, y diferente a que el chico que recién empieza el primer año de un colegio secundario o al chico que está en el final. Y lo mismo, si tienen medido el impacto en la escuela primaria versus la escuela secundaria, cómo le pega, digamos, seguramente la respuesta entiendo que es, depende no del conjunto, sino de cómo le pega a cada una de las individualidades de cada uno de los chicos. Pero digo, en términos generales, vos hoy mencionabas en tu disertación, hablabas de los chicos que están por terminar, en donde dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y uno mira en el otro extremo aquel chico que pasó por ejemplo, del primario al secundario, en donde de golpe si cambió de los compañeros, este, sobrino nuestro que cambia de escuela al pasar al secundario y a los alumnos, a sus nuevos compañeritos lo conoce así, en un pedacito de la pantalla, que es diferente a haber compartido varios años en el salón, en el recreo y todo lo demás. Digo, ¿hay alguna indicación de cómo pega en cada etapa del estadio educativo? Voy a tratar de responder con lo poco que pude escuchar porque se está cortando. Pero la escolaridad está pensada de tal forma que comienza en el nivel inicial y termina en el nivel inicial a los 5 años y termina en el nivel secundario a los 17, formando una sola trayectoria educativa
tratando de que no tenga quiebres, ¿sí? Me refiero a una articulación entre los tres niveles, el inicial, primario y secundario. La idea es hacer que ese pasaje de un nivel al otro no sea traumático, por lo tanto, cada uno de los niveles está trabajando fuertemente en este tiempo, en este momento específico, lo que es la articulación entre los niveles. Pensar en reuniones entre docentes que puedan establecer acuerdos sobre qué trabajan en el último año del nivel primario y qué van a retomar en el primer año del nivel secundario, como para que ese pasaje no le sea complejo al alumno. Por otro lado está esta otra parte, que es la parte emocional, la parte del compañero, el amigo, el que veían por el cuadrito como decía, pero bueno, la idea es lograr que este tiempo que, como decíamos al principio, nos sorprende y nos impacta a todos, de alguna manera para nuestros alumnos tenga el menor impacto posible. Todo un desafío. Así es, así ¿Cómo? es. Todo un desafío, digo. Todo un desafío, tal cual. Una Todo un oportunidad, como desafío. dijiste hoy. Ujú. Silvia. Sí, no sé si, bueno, si hay alguna otra pregunta de nuestros invitados, de nuestros rotarios. Carlitos Amaya, que siempre estás atento a cualquier consulta. Estás muteado, Carlitos. Sí, no, me parece que lamentablemente eh, soy, soy docente, fui docente, soy maestro, egresado en la última promoción de la currícula sarmientina. Así que pertenezco a su vez a otra generación de maestros y tuve la oportunidad de desarrollarme como docente. Pero creo que las consecuencias de esta pandemia en lo educativo, creo que no la vamos a poder captar en no menos de 5 o 6 años. O sea, en todo un periplo, como decía recién Adriana, completo recién se va a poder evaluar lamentablemente, ¿no? Las consecuencias de esta, eh, de esta pandemia. Y es lamentable, no lo digo con alegría, porque bueno, uno también tiene sus afectos y tiene sus amigos y a los 70 años espera que haya otra Argentina, que venga otro tipo de, de argentino, ¿no es cierto? Que nos supere. Estamos viendo por televisión, se acaba de levantar la policía de la provincia de Buenos Aires. Es un problema gravísimo y tienen, ¿cómo es la promesa de otras policías provinciales? O sea que esta es la Argentina que nuestra generación está dejando a estos chicos, ¿no? Nosotros debemos asumir que hemos fracasado. Y no vale, me parece, el concepto que acuñábamos por allá, por el 80 y pico, de que, bueno, tantos años de golpes militares, la clase política ha defeccionado completamente, absolutamente, desde la década del 80 en adelante, a todo nivel. Así que creo que, vuelvo a repetir, las consecuencias de esta pandemia en lo educativo lo van a poder ver dentro de no menos de 10 años. Horacio, no sé si quieres hacer algún comentario de cómo estás viendo el desempeño de tus alumnos. ¿Estás en mute?
Sí, y es bastante variable. Yo doy en escuela privada y hay algunos problemas de conectividad. En este segundo trimestre se ha notado una disminución que, charlando con otros compañeros, atribuimos que también hay un cansancio de los alumnos, ¿no es cierto? Y sí, el docente está trabajando más porque tiene que adecuarse a esta nueva modalidad. Yo pienso que ya nos hemos acostumbrado, pero igual la corrección de las tareas y todo eso conlleva estar incluso más horas delante de la computadora que delante de una clase. No es lo que nos gusta, a mí particularmente me gusta más estar en la clase y poder intercambiar con los alumnos. Tengo los cursos superiores, eso, quinto, sexto y séptimo, y el contacto es más fluido con chicos más grandes. Así que bueno, por suerte tenemos esta posibilidad de dar estas clases, y más adelante, cuando lleguen las directivas, se implementará para que los chicos puedan tener, sobre todo lo del último año, la salida para ir a la facultad o tener su actividad laboral, ¿no es cierto? Es decir, poder promocionar. Bien, retomo lo que decía Horacio acerca del cansancio, y el cansancio es generalizado, los alumnos están cansados, las familias están cansadas, los docentes están cansados, los directivos. Y en esto es importante también tener en cuenta que damos lo que podemos, y que por ahí tenemos que tener también esta mirada de poder sostener al otro en la dificultad, en esta necesidad de relajarse con algunas cuestiones y comenzar a transitar el resto que nos queda de una forma más tranquila, tratando de establecer horarios, de pensar que nuestros alumnos no pueden estar tantas horas frente a la pantalla, pero que nosotros tampoco podemos estar contestando mensajes a las 2 de la mañana, y pensar que también tenemos que continuar con la vida que tenemos y continuar con lo que nos rodea. Así que, bueno, los distintos momentos que necesitamos tener de esparcimiento, de como podamos hacerlo dentro de casa, pero necesitamos también encontrar la forma de ponerle un límite a lo que nos está generando este desgaste, y pensar que nuestro trabajo también se puede llevar adelante de una forma tranquila y pensando en la posibilidad de quienes tenemos alrededor. Silvia Altericio. Sí, yo no sé si tengo muy mal sonido, pero yo también soy la última promoción de maestras normales. Y tengo el recuerdo de que yo no pude ir al jardín de infantes porque en el 56 la peste de polio dejó las escuelas cerradas hasta el mes de septiembre y a ninguno le pasó nada. Y en esa época no había conectividad. Mi madre era docente y entre septiembre y diciembre organizaron algo como para que los que era fin de ciclo, de acuerdo con lo que iban a estudiar, reforzar eso. Pero no hubo ninguna conectividad, escuelas cerradas hasta septiembre, los chicos encerrados en casa, y no pasó nada, o sea, nadie después quedó frustrado porque le hubiera pasado eso. Fue desagradable no tener el jardín de infantes para mí, para otro habrá sido desagradable no tener quinto año, no sé. Yo me enteré de eso porque cuando el Comercial 31 cumplía años no se podían encontrar las actas. Y no se podían encontrar las actas, y mi mamá, que para esa época ya tenía 90 años y había sido docente, dijo, no las vas a encontrar si las buscas en marzo, buscalas después de septiembre, porque el 56 fue sin clase hasta septiembre. Así que la idea que yo tengo es que esto es un desafío muy fuerte,
y nosotros tenemos a favor toda la formación a distancia, pero no solo de los chicos, sino la capacitación de los docentes. Y ahora que tuvieron esta experiencia, a mí no me puede decir ningún profesor que no quiere adecuarse a la capacitación vía internet o virtualmente, streaming o lo que sea. Yo tengo la experiencia de haber hecho una maestría en Europa, estando acá. Viajé solo para el examen final. Entonces, realmente yo creo que esto es una movida de piso, en la cual cada uno se va a tener que adecuar, pero entendiendo que no hay que mirar lo negativo, sino que hay que mirar que esto es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad para que se caigan los prejuicios. Y cuando decíamos, no se puede, no se va a poder, ¿cómo vamos a hacer capacitación a distancia? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo no quiero seguir hablando porque tengo experiencia de haber chocado contra la pared, queriendo hacer hace como 10 años algunas experiencias a distancia con docentes. Bueno, ahora eso se cayó, ahora se abrió una oportunidad muy grande. Yo le pido a quien tenga decisiones políticas en educación en este momento que las sepa aprovechar. Yo ya estoy jubilada, pero estoy trabajando desde mi casa con alumnos y con docentes si puedo. Pero realmente en este momento yo creo que hay que jugarse por el desafío y por aprovechar la oportunidad. Bien. Muchas Gracias, gracias. Silvia, por tus recomendaciones, que bueno, son todos desafíos y estrategias para ir aplicando. ¿Mm? Bueno, Adriana, un placer, un gusto haberte tenido. Ya tenés en tu WhatsApp un diploma de reconocimiento por esta hermosa y agradable charla donde te hemos tenido como oradora. Hemos puesto ya en el chat la dirección de correo electrónico para que puedan, las que quieran, conectarse con Adriana, comunicarse. Ella siempre está